Esto es Más allá de España, para dar voz y visibilidad a nuestros compatriotas hispanos y latinoamericanos en España. Más allá de España. Síguenos y participa. Contamos contigo. Buenas tardes a todos, a esta maravillosa audiencia de Más allá de España. Hoy queremos hablar con Antonio García, que es un español que ha nacido en Andalucía y nos quiere ofrecer, lo que él buenamente nos va a explicar sobre la migración entre España y el continente americano. Principalmente ha sido un historiador aficionado, pero además también investigador de la historia reciente de España y también sobre temas de teología. Así que, Antonio, hoy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, vamos a conversar sobre la migración. Vamos a conversar sobre la migración, de España a esas América. migraciones, sí, que tú nos vas a hacer un buen resumen y con mucho conocimiento. Bueno, va a ser de España a América, sí, y de América a España, exacto, que las dos cosas han existido. Exactamente. Para situarnos, Sí. Después de la conquista, el territorio americano fue constituido en virreinatos. En España en ese momento reinaba la monarquía de los Austrias. La relación era buena. Los virreinatos no eran colonias, eran una extensión de la corona española en América. En ese momento había solamente dos virreinatos. El de la Nueva España, que ocupa lo que hoy es México, el Caribe y buena parte de Estados Unidos. Y el virreinato del Perú, que era todo lo demás, hasta la Patagonia, incluyendo las Islas Malvinas, que también pertenecían a ese virreinato. En España, la corona española era la que organizaba todo el traslado de personas y de mercancías y todo tipo de comunicación entre España y el Nuevo Mundo. O sea, estaba muy bien organizado. Y además, puntualizar una cosita, es que en realidad, el movimiento que comenzó desde España fue en busca de una nueva ruta comercial, ¿no?, que se necesitaba en ese momento. Claro, eso es lo que hizo posible el descubrimiento. Sí. No se podía avanzar hacia las Indias por el oeste, porque el turco, el sultán, era el que controlaba toda aquella zona, impedía el paso. Entonces, como se intuyó en ese momento que la Tierra era esférica, pues se intentó buscar llegar a la India por el oeste. Vale, o sea que de esa manera comenzó ese movimiento, sí. ¿no? Por eso estamos aquí hoy, nosotros los hispanoamericanos. Pero en cuanto a la emigración española a América, esa primera, después de la conquista, no era algo que hacía quien quería, algo que hacía quien podía y quien tenía permiso para hacerlo, porque la corona española lo tenía absolutamente controlado. Había lo que se llama la Casa de Contratación, que estaba en Sevilla, que es la que organizaba todo el comercio, y no solamente el comercio, sino también la navegación. Había un registro meticuloso de todas las personas que tenían que navegar, que desplazarse hasta América. Claro, aquello para organizarlo, porque estaba organizado, lo mismo que en España estaba organizado el virreinato, pues se precisaban funcionarios, militares, nobles, artesanos, agricultores, todo tipo de personas. Todo ese traslado
estaba absolutamente controlado. También había religiosos, en fin, control total. Había en la Casa de Contratación de Sevilla, en esa relación, había peticiones que a veces algunas para concederlas se tardaban incluso años. O sea, que no era un tránsito de personas que quien quería se desplazaba. Claro. Era un viaje caro, era un viaje peligroso, tardaba entre 1 y 2 meses en hacerse el recorrido en barco, es como se hacía únicamente en aquel tiempo. Entonces no era fácil, pero bueno, se hizo. Los virreinatos, quiero enfatizar que no eran colonias. La colonia, todos sabemos lo que es. Cuando los europeos colonizan el África, por ejemplo, van a esquilmar el territorio, a sacar provecho de él, llevarse todo lo que puedan y no construir nada allí. Los virreinatos no eran colonias. Era una extensión del Reino de España en América. De manera que allí se organizaba construyendo ciudades, iglesias, universidades. Sí. Para ello, pues, se dedicaba un presupuesto de todo el beneficio que se extraía en aquel lugar. Sí. Un 80% se invertía en el propio virreinato y el 20% restante, lo que se llamaba el quinto real, eso iba a España. Y la monarquía española lo utilizaba, pues, para sufragar las guerras que tenía en Europa constantemente, también para pagar préstamos, para liquidar todo otro tipo de pagos. Pero el 80% que se invertía en el virreinato, pues bueno, se dedicaba a la administración y a toda la serie de gastos, incluidos los militares. Y después de los Austrias... Sí. Bueno, después de los Austrias, los Austrias duraron 200 años, así en números redondos, de 1500 a 1700. Y esa relación, pues, estuvo bien. Cuando se acaban los Austrias y empieza la dinastía de los Borbones, que duró también, hablando en números redondos, pues unos 200 años más, o quizá no tanto, pero bueno, para lo que nos ocupa, estamos hablando globalmente. Los Borbones ya tuvieron una relación más tirante con los virreinatos. Lo primero, que los dos que había los dividieron en 4, porque así entendían que eran más fáciles de controlar. Tenían como miedo de que esto creciera y precisamente claro, ¿no? Que se les fuera de las manos. Y lo que llevaron con tanto tacto los Austrias, los Borbones ya no fueron tan cuidadosos, con lo cual se crearon muchas tensiones. Empezando porque la autonomía que tenía el virrey y toda su administración, que precisamente se permitía que hubiera funcionarios criollos, es decir, españoles nacidos en América. Cuando llegan los Borbones, eso empiezan a recortarlo. Y se prefería, sí. Bueno, había también funcionarios nacidos en España y otros nacidos en América, pero cuando llegan los Borbones, priorizan los funcionarios nacidos en España sobre los nacidos en América. Entendían que así el control sería más estricto. Pretenden también que los impuestos ya no sea el quinto real, sino añadir más. Esas tensiones van increciendo. Y eso es lo que a largo plazo, pues, acabó en las independencias americanas. Las independencias, sí. Pero bueno, el traslado de personas, pues, siguió en ese tiempo con todo el control, pero bueno, era necesario que allí hubiera, pues, mucha gente para construir todo lo que se estaba ahí. Bueno, había ciudades allí que eran tan espectaculares o más incluso que las españolas. Claro. O sea que es lo que, bueno, y de lo que podemos estar todos orgullosos, porque es lo que diferencia una colonización, que vas a extraer todo el beneficio, de una conquista y después una construcción. O sea que es lo que hubo ese recelo también que contra la acción de los jesuitas, ¿no? Que lo tenían todo tan bien organizado. Claro. Y fue precisamente dentro de la época de los Borbones. Concretamente fue Carlos III, precisamente uno de los mejores Borbones. Si es que hay alguno que podamos decir que es el mejor. Carlos III, una ciudad con gente que lo organizaba. Vio que los jesuitas que se dedicaban, que les quiten el poder. Claro, se dedicaban básicamente a la educación, a formar a la gente. Claro. Temían que se les escapara de las manos el control, que los jesuitas estaban acumulando en ese sentido demasiado poder. Claro. Con lo cual
los expulsan. Bueno, se ganaron la confianza de toda la gente autóctona. Sí. Pero bueno, digamos que para cerrar esta primera etapa de emigración española hacia América, pues fue en ese momento. Esta fue la primera. Y entonces, transcurrida la historia, ¿cuándo comenzó a hacer de Latinoamérica a llegar hasta España, o todavía hubo otras etapas más que desde España fueron a Latinoamérica? Todavía porque hubo, había muchos problemas, no solamente de su propio imperio, sino también de las guerras mundiales y de todas esas crisis. Pero antes de todo eso, hubo un traslado masivo de españoles a América, mucho más importante que este primero tras la conquista. Ese traslado ocurrió a lo largo de 50 años aproximadamente y fue a caballo entre los siglos XIX y XX. Digamos que empezó en el año 1800 y se prolongó hasta el 1880 hasta 1930. Ese periodo de 50 años que en España correspondió con el final del reinado de Alfonso XII y prácticamente todo el reinado de Alfonso XIII. En esos 50 años. En España, las condiciones no eran las mejores, la economía no fluía. La economía no fluía, precisamente, España vivía básicamente de la agricultura, pero imperaban mucho los minifundios. O sea, había muchas familias que con el pequeño trozo de tierra que tenían para cultivar y la poca ganadería que podían tener no les daba suficiente para vivir. Especialmente en algunas regiones como Galicia y Asturias. Por eso fue muchos gallegos y asturianos que se trasladaron allí. También canarios, pero sobre todo gallegos. Pero hasta el punto, tantos fueron que a los españoles en general allí creo que se les sigue llamando gallegos. Viene de aquí la cosa. El gallego y no solamente era la crisis esta por no tener suficiente tierra, sino también coincidió que en ese momento pues había bastante natalidad en España y no había trabajo para todos. A esto aún le sumamos otra cosa más. Es que España estaba inmersa en guerras. Primero fue en Cuba, donde reclutaban muchos jóvenes. Luego, ya más tarde, al final del reinado, en los últimos años del reinado de Alfonso XIII, pues había guerra con Marruecos también, donde los morían a miles. Aquello, naturalmente, no le hacía ilusión a nadie y los jóvenes, para evitar ser reclutados, muchos de ellos dijeron, vamos a la aventura, vámonos a América, y ojo, que también ocurría que allí los que ya se habían trasladado, españoles que habían trasladado a América y les iba bien, se lo estaban diciendo, oye, venid para aquí, que esto es fantástico. O sea, ese efecto llamada también se produjo. Y aún más, en países como Argentina, y alguno más, pero sobre todo en Argentina, pues dio muchas facilidades para que se trasladara gente. Necesitaban poblar un territorio tan extenso. Dieron muchas facilidades y muchos españoles se trasladaron aprovechando esto. Esta fue, digamos, la más voluminosa. No la última, pero la más voluminosa. Y después vino el tema de las guerras ya directamente mundiales, ¿no? No, antes incluso de la guerra mundial. En España, la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española, que acabó en 1939. Sí, claro. Entonces, el bando perdedor, algunos de ellos pensaban que, quizá habrían represalias, y para evitar represalias, los que pudieron huyeron a Francia, y otros muchos pues se fueron a América. Los que se fueron a América eran más bien pues intelectuales que no querían vivir bajo el nuevo régimen. La mayoría de estos se fueron a México. También al resto, pero la mayoría intelectuales, que estos se fueron voluntariamente. Unos que se fueron para evitar represalias y estos voluntariamente. Voluntariamente se fueron y décadas después voluntariamente volvieron y no pasó nada con ellos tampoco.
Básicamente, estas 3 etapas son los del traslado de españoles a América, en esa dirección. Pero la inmigración también fue la inversa. ¿Y cuándo comienzan los hispanoamericanos a pensar en venir a España? Pues ¿Y por qué razones? Sí, los hispanoamericanos también vinieron acá, pero no fue una inmigración voluminosa en una sola vez, ni siquiera algo constante, un goteo constante. Más bien respondió a causas concretas en momentos determinados. Por ejemplo, la primera de ellas, importante, fue el siglo pasado, la década de los 70 y 80. Coincidió con el gobierno militar. Sí, había dictaduras militares en Paraguay, con Stroessner, también en Uruguay, mucha gente en Chile, con Pinochet, en Argentina. Y claro, esas dictaduras militares no salieron de la nada, no salieron porque sí, no, salieron porque el comunismo se estaba infiltrando en América y se estaba infiltrando utilizando todos los canales que tenía a mano, incluso el religioso. Es en esa época cuando apareció la llamada teología de la liberación, que utilizaba la metodología marxista y para, digamos, ayudar a los pobres. Claro. Entendían que eso iba a funcionar. Es lo mismo que pretendían los comunistas. Lo que pasa es que los comunistas pues, te dibujaban un paraíso en el que al final, haciendo desaparecer las clases sociales, emergería una sociedad en la que cada uno aportaría de acuerdo a su capacidad, ¿no? Y cada uno recibiría de acuerdo a su necesidad. Bueno, es un mundo utópico. Bueno, pues el comunismo infiltrado, y sabemos que donde se infiltra el comunismo acaba en la ruina, pues eso es lo que produjo que tuvieran que surgir esas dictaduras militares. Cuando eso surge, sobre todo intelectuales y clases medias son los que se trasladan a España. No quiere decir que del pueblo llano no lo hicieran, que también lo hicieron, pero básicamente... Bueno, también fueron otros países, pero bueno, en España, por el tema de idiomas, de costumbres y de buscar otras posibilidades, pues incluso raíces familiares que tiene mucha gente, pues han optado por volver a la tierra madre, ¿no? Claro. Pues, que lo que muchos españoles ya se habían afincado allí, tenían familia aquí, o sea que eso siempre ha existido. Pero bueno, no fue la última, hubo otras ocasiones que también ha ocurrido esa inmigración de América a España. Bueno, la última ha sido la ruina económica, ¿no? Sí, claro, la ruina económica. Pero bueno, ocurrió aquí que hubo una etapa espectacular, no muy larga, pero espectacular, que fue lo que llamamos aquí los 8 años de Aznar. En realidad, bueno, los beneficios duraron más que 8 años. Pero en ese tiempo, desde 1996 hasta 2004 y algún año más... Bueno, acatamos que el señor Aznar, o sea, el expresidente de España en estos años, es de la ideología contraria al actual gobierno que hay en España ahora. Sí, bueno, claro, era un gobierno liberal conservador. En realidad tuvimos unos años buenos económicamente, pero hizo que al cambiar el gobierno, a través de un acto terrorista también, se produjeron unas elecciones adelantadas para producir un cambio de gobierno, teóricamente. Eso se ha investigado muchísimo y entonces, bueno, a partir de ahí surgió un debate, digamos, económico muy grande, lo que se llamó la burbuja inmobiliaria. Todo el mundo, como iba a haber el cambio al euro, empezaban a querer introducir su dinero, ¿no? O sea, las pesetas que había aquí, de alguna manera invertirlas en ladrillos. Era tal la construcción que en España, bueno, se lo denominaba el país del ladrillo. Se hacía el dibujo en Europa y España se lo dibujaba con un ladrillo, ¿no? Y esto, claro, esto no reventó porque no se han podido meter en el mercado tantas viviendas y no se han podido dar tantos créditos porque también había una crisis que era una inestabilidad
económica futura, ¿no? Entonces, Sí, bueno, claro. hubo bancos que tuvieron que ser rescatados y demás. Y entonces, claro, en ese momento también... Sí, aquello no duró para siempre, pero mientras duró, bueno, se trasladaron sobre todo de la zona de, Bueno, pero de esa Centroamérica. época fue la que tú estás diciendo, fue por la cual, al haber tantas construcciones, fue también como que vino gente Sí. de afuera Sí. a trabajar en la construcción. O sea que ahí hubo también un recibimiento fuerte de Sí, inmigración, muy porque grande. hacía falta esa mano de obra, Muy ¿no? grande. Que después al final se tuvieron que ir muchos y otros se quedaron, pero bueno, también fue Bueno, un fue momento... en la construcción se acabó, pero los servicios continuaron. Entonces vinieron mucha gente, sobre todo de Centroamérica. Claro, y aquí sí. es como se repobló más, ¿no? Con toda esta inmigración por causas de trabajo y tal, y ya la gente se queda. Sí. Y bueno, por eso es que hoy en día se dice que hay una cantidad de gente inmigrante que trabaja, que la verdad que han aportado muchísimo a las arcas, ¿no? Porque se dice que como no hay tanta natalidad en España con respecto a otros países, exactamente. la misma caja de jubilaciones también va quedando disminuida. Entonces, si hay más gente que aporta, pues es tan importante que la gente venga legal o se legalice rápidamente para que ya, no solamente porque aporte, sino para que reciba también los beneficios que le pueda dar el conjunto de la sociedad aquí en Europa, ¿no es cierto? Entonces... Sí, sí, así es. Y además que, como has dicho, España es un país de los que tienen un índice de natalidad más bajo del mundo. España siempre va a necesitar inmigrantes. ¿no? Es tremendo. Hay pueblos Entonces, que están volviendo a pedir que la gente vaya y que les ofrecen muchos beneficios para que repueblen, ¿no? Aún así la gente no quiere ir, porque claro, estás aislado de todos los otros, del ritmo de la ciudad, de la sociedad misma, ¿no? Claro, decirte aislado. ¿Qué persona joven se va a querer ir a un pueblo? Pero bueno, están quedando pueblos vacíos nuevamente, ¿no? Lo que pasa es que la gente que va viniendo, muy inteligentemente, ¿no? Se quedan en la ciudad y también los alojan en la ciudad. O sea, elige el gobierno porque dicen que tiene más facilidad de integración. O sea, que encima el gobierno en este sentido ha dado bastante a la suelta a la inmigración, a que vengan. La verdad que es preferible, por supuesto, que la gente venga ya legal, pero igualmente ahora va a haber otra tanda de regularización que mucha gente critica, hay mucha discordia con estos temas, pero en realidad, una vez que ya están aquí, la gente es mejor que tengan sus papeles en condiciones, ¿no? Bueno, es una inmigración que tiene que dar frutos, ¿no? Al país, o sea, cuanto más gente, más niños que estudien, más gente que se capacite, porque si no España se iba acabando, ¿no? Esta es otra realidad. Es que España no puede sobrevivir sin inmigrantes. O sea, el índice de natalidad es tan bajo, es que nos acabaríamos. Entonces, yo como español autóctono, lo que estoy encantado es que vengan, sobre todo, hispanoamericanos, con la misma cultura, con la misma lengua. El hispanoamericano, una vez que... vamos, ya viene integrado. Claro, exactamente. Y no viene a destruirnos nada, viene a contribuir, viene a hacer posible que el país se pueda seguir avanzando. Esto es clarísimo, esto es una realidad. Claro. Vienen a trabajar. Claro, la mayoría de la gente viene a trabajar. La inmensa mayoría de hispanoamericanos. Hay gente que venga por pasear, otra gente venga a probar suerte, a ver el gay. Oye, bueno, es que... tratar de no sacrificarse tanto, pero en realidad si el gobierno controla como tiene que controlar, pues esto debería equilibrarse mejor de lo que está ahora, porque hay gente que está desconforme, pero no va a ser porque la gente de Hispanoamérica no se integre y no seamos uno más, ¿no? Porque, o sea, yo como nací en Argentina, pues ya lo sabemos. Entonces, digamos que con todo esto que estamos diciendo, yo creo que el panorama es bastante completo actualmente, o sea, la inmigración está bastante integrada. Hay sí algunos cambios, que hay gente que niega que hay gente que niega que haya un conflicto, pero sí que hay a veces conflicto de intereses con determinadas inmigraciones, ¿no? Que somos bastante diferentes. Hay grupos de inmigrantes que se adaptan y hay otros grupos que pretenden que
se adapte este país a las costumbres de otras personas. Pero en realidad, bueno, todo esto va con el tiempo, se va a ir acomodando, ¿no? Yo creo que no hay que ser ni surrealista ni tampoco No, claro que no. Hombre, alarmista, ¿no? Yo creo que todo se puede España llegar no debe a cerrar, equilibrar. Sí, seguramente. No debe cerrar la puerta al que quiera venir a trabajar y a integrarse. Pero claro, eso desde Hispanoamérica es muy fácil. Cuando vienen otros, como tú has dicho, con una cultura distinta, que además quieren imponerte la suya, hay gente que eso es lo que crea problemas. Y a otros países que también irán por buscar un mundo mejor, ¿no? De que esto se trata, claro. Antonio. Lo que queremos dejar el mensaje hoy, perdona, pero bueno, más o menos hoy lo dejamos aquí. Hay mucho para hablar y se puede debatir con más personas y demás, ya la gente nos puede dejar los mensajes en el programa. Lo importante es que todas las personas que se trasladan de su país a otro, que se van con su maleta, somos todos iguales, es decir, por algo te vas para encontrar una vida mejor, y quieres ser bien recibido y quieres ser uno más del pueblo, ¿no? A donde vayas y quieres que la gente te abrace y te integre. Así que bueno, yo como argentina me he sentido totalmente integrada en España. Por supuesto que siempre hay momentos donde la economía hace que uno diga, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí o también me voy? Porque hay baches muy fuertes, pero uno al final todo lo aguanta y todo lo sobrepone, ¿no? Es decir, en el momento que te mueves, tampoco has tomado una decisión y ya estás plantado. Entonces, bueno, ahora rías con lo que toca, que cada país tiene sus subidas y sus bajadas. Entonces, queremos mandar un saludo a toda la gente que ha inmigrado aquí a España y, bueno, y a todos los españoles que se han instalado en América, por lo cual nos hemos fusionado y que ha dado por resultado una cultura de millones de personas en el mundo y que tenemos que mantener. Es como si fuéramos uno, en distintos puntos del territorio, pero somos uno. Así que bueno, muchas gracias, Antonio, por tu sabiduría, realmente. Gracias a ti. Tienes mucho para contar. Ha sido un placer. Esto ha sido muy esquemático, Cuesta limitarte, pero porque si no, claro, es que tienes tanto para explicarnos. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Saludos.